Es increíble cómo nuestra mente se siente, pues, casi hipnotizada por el brillo del triunfo, ¿verdad? A diario el mundo nos bombardea con estas historias espectaculares de gente que llegó a la cima, millonarios que se hicieron desde cero, artistas que arrasan con los premios, deportistas que rompen todos los récords. El éxito hace muchísimo ruido, está a la vista de todos y literalmente nos persigue a donde vayamos. Pero ¿qué pasaría si toda esta abrumadora visibilidad fuera en realidad un gigantesco espejismo? Y si la forma en que entendemos el éxito estuviera matemáticamente distorsionada, ocultando una realidad mucho más oscura y sobre todo silenciosa. Bienvenidos a este análisis, donde vamos a desmenuzar a fondo una de las ilusiones cognitivas más peligrosas y comunes de la mente humana. Bueno, vamos a entrar de lleno al tema con una pequeña historia. Pensemos en alguien llamado Reto. Resulta que, a donde sea que voltee, Reto solo ve estrellas de rock. Están en la tele, acaparan las portadas, revientan los estadios y tienen millones de seguidores en redes sociales. Suenan en la plaza comercial, en el gimnasio, en todas partes. Son muchísimos y su éxito es simplemente arrollador. Así que, súper motivado por esta avalancha de héroes de la guitarra, Reto toma la gran decisión. Va a armar su propia banda. Pero, siendo súper honestos, ¿realmente lo va a lograr? La verdad es que las matemáticas y muy probablemente la paciencia de sus vecinos son brutales en este caso. La probabilidad real de que alguien como Reto alcance ese nivel está apenas un pelito por encima del cero absoluto. Sección 1. La ilusión del éxito. La abrumadora visibilidad del triunfo. El punto clave aquí es entender qué pasa verdaderamente con toda esa multitud de personas que intentan llegar a la cima. Por cada estrella de rock que logra subirse a un escenario internacional, existe un inmenso y silencioso cementerio de músicos fracasados. Y la escala es de locura. Esta necrópolis invisible es 10.000 veces más grande que el número de artistas que vemos brillando bajo los reflectores. Pero, claro, ahí está la trampa. A ningún periodista, a ninguna revista de chismes y a ningún canal de tele le importan los fracasados. Ese cementerio gigantesco es completamente invisible para el mundo. Y el contraste es brutal. Ilustra perfecto cómo se construye toda esta ilusión en nuestra cabeza. Por un lado, tenemos lo que los medios adoran celebrar. Los supervivientes ruidosos. Son los que se roban toda la atención. Pero por el otro tenemos todo eso que se ignora por completo. Un abismo sin fondo de intentos fallidos, guitarras arrumbadas y sueños que no pegaron. Como los medios no tienen ni el más mínimo incentivo para hablar de los que no lo lograron, nuestra mente solo procesa los casos de éxito, creando esta falsa idea de que triunfar es la regla, cuando en realidad es una excepción rarísima. A todo este enredo psicológico le llamamos sesgo de supervivencia. Pasa cuando la mente actúa como un lente mal calibrado que deforma por completo las probabilidades. Al estar bombardeados sistemáticamente por casos de éxito que vemos hasta en la sopa, terminamos sobreestimando de forma loquísima las verdaderas posibilidades de triunfar. Quien cae en esta trampa simplemente ignora lo minúscula que es la probabilidad real de destacar en un entorno tan competitivo. Vamos a llevar esto a otro terreno para que quede aún más claro: el mundo editorial. Pensemos en cuando entramos a una librería. Obviamente, solo vemos a los autores que le están rompiendo, pero hay que mirar la foto completa. Detrás de cada uno de esos autores de bestsellers hay otros 100 escritores cuyos libros jamás vendieron nada. Atrás de esos 100 hay otros 100 que sí terminaron su novela, pero ninguna editorial los peló. Y detrás de todos ellos hay miles de personas con un archivo a medias olvidado en su computadora. La librería es solo un aparador de supervivientes que esconde capas y capas de intentos fallidos. Y ojo, que esta ceguera no perdona a nadie. No solo pasa en la música o los libros. Este sesgo infecta casi todas las profesiones que son muy visibles. Aplica exactamente igual para fotógrafos, emprendedores, deportistas, arquitectos, ganadores del premio Nobel y claro, hasta para presentadores de tele o reinas de belleza. El mundo mediático no tiene la más mínima intención de ir a desenterrar fracasos. Por lo mismo, bajarle el volumen a este sesgo es un ejercicio mental que uno tiene que hacer por su cuenta, porque la sociedad jamás nos va a mostrar el panorama completo. Lo que nos lleva a la sección 2. El espejismo financiero, el alto costo del sesgo. Hasta ahorita, todo esto podría sonar como un problema filosófico o del mundo del arte, ¿no? Pues no, aquí el sesgo se quita la máscara y empieza a costar dinero real. Pensemos en un escenario de alto riesgo súper común. Resulta que un amigo cercano está armando una empresa nueva y busca que le metamos dinero. Es bien fácil emocionarse y pensar, híjole, esto podría ser la próxima Microsoft, en una de esas pega el chicle. Al vivir rodeados de noticias sobre startups tecnológicas que se venden por miles de millones, la mente conecta en automático esta pequeña propuesta con las historias de éxito brutal de Silicon Valley. Es una ilusión súper seductora.
Pero la realidad del mundo de los negocios es súper fría y hace pedazos esa ilusión con pura estadística. ¿Cómo se ve de verdad este panorama? Pues resulta que el escenario dominante, el pedazo más grande del pastel, es irse a la bancarrota en menos de 3 años. Muchísimas empresas ni siquiera logran arrancar bien. De las que sobreviven a ese susto, la inmensa mayoría se quedan como una pyme, una empresa chiquita con menos de 10 empleados. Ese pedacito microscópico que casi ni se ve representa el éxito nivel Microsoft. Si se invierte dinero dejándose llevar por todo el ruido mediático de los ganadores, este sesgo va a deformar el riesgo real como si fuera un espejo de feria. Y este espejismo llega literalmente a las grandes ligas. Tomemos de ejemplo índices de mercado súper respetados como el Dow Jones. Hay quien jura que estos índices reflejan la salud económica total de un país, pero nada que ver. Un índice bursátil está hecho exclusivamente de los supervivientes, más ruidosos. Ahí no vas a encontrar a las empresas pequeñitas, ni mucho menos a las que ya quebraron, que al final del día conforman la mayor parte de la economía de a pie. O sea, un índice de bolsa no representa la economía real, igual que la portada de una revista no representa a todos los músicos que existen. Pasemos a la sección 3. Falsos factores de éxito, confundiendo suerte con habilidad. Esto nos destapa un peligro fascinante. Cómo el sesgo logra engañar hasta los mismísimos ganadores. Hay que ver con muchísimo, pero muchísimo escepticismo toda esa montaña de libros sobre el éxito y conferencias de liderazgo que saturan el mercado. Hay una razón muy lógica de por qué es una industria millonaria. Los fracasados no escriben libros. La gente que lo perdió todo no anda llenando auditorios para dar pláticas motivacionales sobre cómo su gran estrategia los llevó a la ruina total. Básicamente consumimos información que viene de un grupito minúsculo que por una razón u otra logró pasar el filtro. Y ahí es donde cae la trampa más insidiosa. Es súper difícil detectar este sesgo cuando alguien ya forma parte del grupo ganador. Pensemos en alguien que la armó en grande por pura casualidad. Esa persona va a mirar a su alrededor, va a encontrar similitudes con otros suertudos, como que todos se levantan a las 5 de la mañana o tienen cierta rutina, y de inmediato las va a bautizar como los grandes factores del éxito. Lo que ignoran olímpicamente es que, si se dieran una vuelta por el cementerio financiero, se darían cuenta de que miles de empresas y personas que fracasaron seguían exactamente esos mismos factores de éxito, paso a paso, y de todas formas se fueron a la quiebra. Y ojo, que el sesgo tiene tanta fuerza que logra secuestrar hasta a los datos científicos más rigurosos. Un ejemplo clasiquísimo, esos famosos titulares que te dicen que tomar una copita de vino tinto al día alarga la vida. Ese tipo de noticias siempre se vuelven súper virales rapidísimo, porque claro, suenan a receta mágica, pero detrás de esos titulares, ¿adivinen qué? Se esconde otra vez la sombrita del sesgo de supervivencia. El secreto está aquí. Si hay un montón de científicos investigando exactamente el mismo fenómeno, las simples reglas de la probabilidad dictan que un par de sus estudios, por pura y vil casualidad, van a arrojar números que cuadran. Esos son los únicos estudios que sobreviven al filtro, los que se publican y los que la prensa exprime. Todos los demás estudios, esa inmensa mayoría que comprobó que el vino tinto no te hace vivir más, terminan sepultados en el cementerio invisible de las investigaciones que nadie publica. Sección 4. Visita a las tumbas. El antídoto práctico. Bueno, ya vimos cómo esto deforma el arte, los negocios y hasta la ciencia. Vamos al remedio real. Ya basta de pura teoría. Si la trampa es que sobrevaloramos el éxito porque solo vemos a los ganadores, la única cura que funciona es forzar a la mente a cambiar de enfoque. Tenemos que hacernos el hábito de ir a investigar los fracasos activamente. Esto significa que antes de lanzar una empresa, o de meterle dinero a algo, o de empezar un proyecto, uno tiene que ir a darse una vuelta por el cementerio de iniciativas e inversiones que en su momento prometían bajar la luna y las estrellas, pero que terminaron en el olvido. Las fuentes de este análisis lo resumen con una frase que pega fuerte, pero es clarísima. Es un paseo triste, pero saludable. Reconocer y clavarse a estudiar el fracaso no tiene nada de glamoroso, y seguro no te va a motivar, pero es la única manera de calibrarse con el mundo real, de limpiar ese lente con el que vemos las cosas y evitar que este sesgo sea el que tome las decisiones importantes por nosotros. Entonces, para cerrar este análisis, queda una reflexión súper importante flotando en el aire. La próxima vez que esa luz deslumbrante del éxito intente nublar el juicio ante una idea nueva o un proyecto que suene increíble, vale muchísimo la pena frenar un segundo y preguntarse, ¿qué cementerio invisible de fracasos habría que visitar antes de dar el siguiente gran paso? Explorar esas sombras no es para desanimarse, es nomás para garantizar que el camino se camine pero con los ojos bien abiertos.